Dios bendiga grandemente a todos mis hermanos y amigos en esta hora del día. Quiero bendecir tu vida en esta hora con una palabra que se encuentra en el libro de Mateo, capítulo 26, versículo 47, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Dice la palabra que aún Jesús estaba hablando. ¿Con quién estaba hablando Jesús en ese momento? Dice la palabra en el pasaje anterior que Jesús había subido a orar a Getsemaní. Y es un pasaje muy conocido por todo. Y dice la palabra que cuando Jesús subió a orar a Getsemaní, Jesús va con Pedro, con Jacobo y con Juan. Y dice que Jesús subió un poco más allá y los deja a ellos allí, con el propósito de que ellos se quedaran allí respaldando la oración, intercediendo, apoyándole allí con sus clamores. Pero dice que cuando Jesús regresa, él encuentra a sus discípulos durmiendo y Jesús les dice: no habéis podido velar conmigo una hora, no me han podido apoyar una hora. Esto quiere decir que Jesús se fue por una hora y cuando regresó los encontró durmiendo. Fue por segunda vez. Y cuando regresa, la misma situación, la misma historia, están durmiendo. Cuando viene la tercera vez, Jesús les dice: bueno, descansen, que ya el tiempo se ha cumplido, ya viene la hora, me van a arrestar. Pero dice que aún Jesús estaba hablando cuando se presenta Judas con una cantidad de personas con espadas, con palos. Pero dice la palabra, a mí me llama mucho la atención que cuando Jesús sube a orar a Getsemaní, Jesús sube a clamar, a interceder, a humillarse delante de su Padre, a buscar fortaleza. Pero me llama también mucho la atención que en ese preciso momento, cuando Jesús está en la presencia de Dios, clamándole a su Padre, diciéndole: si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. En ese preciso momento, dice la palabra, que estaba Judas poniéndose de acuerdo para ir con un grupo de personas a llevar a Jesús preso. Mientras Jesús doblaba rodillas, mientras Jesús se humillaba, había uno de sus discípulos que estaba planeando llevárselo preso, que lo estaba traicionando, que le estaba fallando. Y aunque Jesús estaba en la presencia de Dios clamando y el Padre escuchaba esas oraciones, porque nos dice el escritor de Hebreo que cuando Jesús estaba en esos momentos ofrecía súplicas, ruegos, clamores, con gran clamor y lágrimas ante su Padre, porque él sabía que le podía librar de la muerte, mas su Padre no le libró. Y eso que Jesús fue escuchado por su temor reverente, dice la palabra. Pero el Padre escuchó estas oraciones, mas no las respondió en ese momento. Porque ese plan debía cumplirse a la perfección como ya estaba establecido. Y dice que mientras Jesús clamó con agonía en el espíritu, con súplicas, con ruego, el Padre escuchaba, pero el Padre no lo libró de esa copa. El Padre no pasó esa dificultad. Pon mucha atención, hermano y amigo que me escuchas en esta hora del día. Muchas veces nosotros nos humillamos, clamamos, buscamos la presencia de Dios para que Dios evite la prueba, evite la dificultad, evite una adversidad. Pero muchas veces, aunque Dios escucha nuestras oraciones, Dios no nos saca de ese problema, no nos saca de esa situación, no nos saca de la crisis. Y esto no quiere decir que Dios no te esté escuchando, porque todas las oraciones de Jesús fueron escuchadas. Pero mientras Jesús oraba y el Padre escuchaba, Judas lo estaba traicionando. Judas estaba poniéndose de acuerdo con muchos para ir con palo, con espada. Y Jesús que clamaba. Y en ese momento, mientras Jesús clamaba y Judas estaba planeando ir por Jesús, dice que habían 3 discípulos que hacían parte del círculo íntimo de Jesús, porque Jesús casi siempre era Pedro, venga, Jacobo y Juan. Con ellos 3 había algo especial, algo diferente. Ellos hacían parte de la intimidad de Jesús y Jesús esperaba, como les digo, no han podido velar conmigo una hora, no me han podido apoyar en oración, no me han podido respaldar en este momento tan difícil que se me aproxima. ¿Qué hacían ellos mientras Jesús oraba? Ellos dormían, sus ojos estaban cargados de sueño, estaban agotados, tenían pereza, lo único que querían era descansar, aunque Jesús les había dicho en repetidas ocasiones que le venía para él algo difícil, algo muy fuerte. Esto no hace que estos discípulos se aperciban
y tengan en cuenta la situación que estaba por venirse. Ellos lo único que querían en ese momento era dormir. Muchas veces en medio de las crisis, de la dificultad, tú quieres que muchas personas te apoyen en oración, que muchas personas te apoyen con ayuno, que muchas personas te apoyen con una palabra de fortaleza, de ánimo, te digan sigue adelante, avanza, tú puedes, Dios está contigo, pero sabes, hay veces no vas a escuchar esa palabra. Muchas veces tienes que fortalecerte en Dios, tienes que pedir fuerza de lo alto porque nadie va a estar ahí para orar por ti, nadie va a estar ahí para ayunar contigo, nadie va a velar contigo ni siquiera una hora, te toca solamente a ti contar con el Padre Celestial. Y sabes algo, por eso a mí me gusta mucho David cuando en una ocasión dice, ¿por qué te turbas, oh alma mía, y por qué te abates dentro de mí? Espera en Dios porque aún he de alabarlo. ¿Sabes? David no esperaba que alguien viniera con una palabra de aliento, de fortaleza, no. David él mismo se daba esa palabra. David él mismo le decía a su alma, ¿por qué te abate? ¿Por qué te turbas? ¿Por qué te desesperas? ¿Por qué quieres perder la calma? Espera en Dios, porque aún he de alabarlo. David se estaba hablando a sí mismo. Ahí no había nadie para darle una palabra, para velar con él, para fortalecerlo. Pero David él mismo se daba una voz de aliento. Muchas veces no va a haber nadie allí para apoyarte, pero te toca a ti recobrar fuerza. Te toca a ti fortalecerte en Dios, en el poder de su palabra, en el poder de su espíritu. Mientras tú estás orando, muchas veces muchos van a estar maquinando tu caída. Mientras tú estás orando, muchas veces el enemigo se ha metido a tu hogar, y eso no quiere decir que Dios no te escuchó, sino que eso es necesario que pase porque hay un propósito que se debe cumplir. Aunque Jesús le decía, Padre, si es posible, pasa esta copa, el Padre no la pasó, porque era necesario que Jesús fuera crucificado, fuera a la muerte, para que pudiera resucitar en gloria, en victoria, en bendición, en triunfo. Es necesario ese proceso, es necesario esa adversidad, es necesario esa crisis que estás pasando para que te puedas levantar de esa situación en gloria, en victoria, en bendición, y puedas testificar que tienes un Dios de poder, un Dios de milagro, un Dios que hace lo imposible posible para que seas un testimonio vivo y eficaz, que alabas a un Dios de milagros que no ha cambiado, que Él sigue siendo el mismo Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Él sigue siendo el mismo, Él no ha cambiado. Por eso, hermano y amigo, en esta hora yo te animo a seguir avanzando. Este es un camino de valientes, dice la palabra. Desde los días de Juan hasta hoy el reino de los cielos sufre violencia y solo los violentos lo arrebatan. Tú y yo somos llamados a ser violentos, valientes, a no desmayar, porque Él no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Por eso en esta hora del día yo te digo, avanza, sigue adelante. Dios está contigo, Él no te ha dejado ni te ha desamparado. Dios te continúe bendiciendo grandemente.